Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara. Corazones, estoy muy emocionada, muy tocada, muy inspirada en el podcast del día de hoy. Sobre todo porque fíjate cómo de verdad fluir y dejarnos llevar de la mano de la luz. Fíjate tú cómo esta semana, por todos los desajustes que ya saben ustedes que hemos traído en México y sobre todo en particular el polvorín comienza aquí en nuestra ciudad, pues no tuvimos el lunes del Cuerpo Habla lo que la boca calla por tener que grabar a resultas de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues yo ayer pensaba que era viernes, porque obviamente grabé el resto de los 4 podcasts que no son de segmento los lunes y yo despidiéndome ayer como si fuera fin de semana. Y hasta que dije, caray, pues sí, es jueves, ahora ahora sí estamos al viernes. Es decir, tenía en mi mente un desfase que no es casualidad y que en ningún sentido ha sido accidental. ¿Por qué? Porque justo el podcast del día de hoy, entre eclipses, en la situación en la que estamos en nuestro país y sintiendo el calor de todos nuestros compatriotas mexicanos que viven en otros países y también a nuestros hermanos latinos que sin duda compartimos también una conexión de nuestro inconsciente colectivo. Sentimos su calor y estamos viviendo y grabando este podcast entre eclipses. ¿Por qué te digo que no es casualidad? Porque el podcast del día de hoy tiene el número 633. Y como el objetivo de tratar de exponer este tema tan complejo, tan profundo y tan delicado, porque nos involucra corazones absolutamente a todos los que estamos viviendo en este país y tenemos en nuestro INE que dice nacionalidad mexicana, ¿verdad? Que ya te tocó nacer aquí, te tocó tener familiares aquí, aunque no vivas aquí, pero si tu origen es tienes una parte del inconsciente colectivo. Entonces, te repito, no es casualidad, porque en el momento en que yo tomo conciencia que, no es fin de semana, todavía me falta un podcast de la semana, y se trata exactamente para el eclipse que viene la semana que entra, el 3 de marzo, el podcast número 633, es como si tuviera yo hoy, que ese era el objetivo de plantear el karma de México, en lugar de tener una persona en terapia, imagínate que en lugar de tener un inconsciente de una persona, ahora recibimos en el diván, en el escritorio, con nuestras anotaciones, observamos una problemática, pero no de una persona, sino de un inconsciente colectivo. Recibimos en terapia a un país que, así como sacamos la numerología de una persona, de una consulta, para entender su mapa inconsciente, sus karmas y sus causas internas, qué lo mueve, qué lo detiene, cómo se Lo mismo se hace con la carta natal de los países y México tiene varias. Una de ellas, la Constitución, la fecha de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos forma parte de una de las cartas natales. Y de la misma manera es como si el día de hoy yo tuviera, repito, como un consultante, como una persona que acude a la terapia, tenemos a un país. Y cuando veo el número 633,
Em, Me doy cuenta que tenemos que ponerle a esta consulta país todo el equilibrio kármico, equilibrio emocional, equilibrio familiar, equilibrio espiritual, que es el 6, y ponerle un doble 3, el número del niño que necesita mucho amor, pero que radica también ahí su magia y su creatividad. Me emociono realmente porque esa es la energía profunda del inconsciente colectivo mexicano. Y bueno, pues repito, no es casualidad que estemos viviendo esto entre eclipses. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy desde el fondo de mi corazón, de verdad poniéndole ese 633, equilibrar a este niño que tiembla, que no sabe lo que hizo, que está desorientado. Y bajo esta perspectiva numerológica, que sin duda es un lenguaje que no solamente enseño a mis alumnos, sino es un lenguaje que me ha ayudado a transformar absolutamente mi vida, porque me ha ayudado a ver una realidad real, un juego, unas variables bajo las cuales no puedes poner juicio, no puedes poner postura. Es así y vamos a transitar hacia la luz a través de esas variables, a través de ese juego, a través de ese algoritmo que, como te repito, cada una de las personas llevamos, pero que a su vez en colectivo también lo llevamos. Estamos viendo momentos, corazones, de muchas cosas y voy a abocarme a esta consulta que tenemos en nuestro México y cómo es que llegó ya a la torre, ¿verdad? La ruptura, llegó a el Saturnazo, llegó al caballo de fuego. Hemos tratado de evadir, de tapar, de anular y todo eso que hemos querido no ver, pues es ahora cuando empieza a salir. Y desafortunadamente o afortunadamente, simplemente no hay opción de elegir si lo vivimos o no lo vivimos. Lo tenemos que vivir. Es algo que tenemos que transitar. Porque México tiene una misión en el colectivo humano, desde nuestra cultura, nuestra raza, nuestra esencia. México tiene muchas virtudes. Una de ellas, su virtud espiritual, su virtud de profunda visión, de encontrar este simbolismo en las cosas que le hace tener conexión con otros planos. O sea, nuestra energía y nuestros vórtices de energía aquí nos ayudan a ser conectores desde lo más denso de la humanidad a lo más luminoso. Por eso es que es tradicional de México esta conexión sutil de ver la muerte en todos los arquetipos que llevamos nosotros de nuestra cultura mexicana, dijéramos que es lo más denso, ¿verdad? Es el fin de la materia y el comienzo de no solamente los muertos, la muerte, sino los muertos, ¿no? Cómo honramos y hacemos que vuelvan de alguna manera en su energía sutil, en estos conectores de puentes. Pero toda esa magia, como todo niño que va aprendiendo de sus capacidades y va aprendiendo a confiar en sí mismo, va aprendiendo su luz a partir de ver primero su sombra, no la hemos canalizado bien. Todo nuestro misticismo y nuestra magia. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a evadir y empezamos a normalizar todo lo incómodo. Empezamos a ver como normal lo que duele, sin procesarlo, sin madurarlo, simplemente como no teníamos con qué verlo, hablamos de ese niño asustado, simplemente volteó para el otro lado y empezó a evadirlo. Nosotros sin duda, corazones como otros países latinos, tenemos un karma llamado narcotráfico. Y ese karma nos dice que hemos normalizado el dolor, que lo hemos integrado muy bien, que nos lo hemos comido con sal y tortillas y que hemos llevado a esta repetición constante de patrones
en donde ahorita en el año 2026, pues México indudablemente entra a un ciclo, repito, invariablemente, en donde va a cambiar y debe cambiar. Y esto, corazones, que acabamos de vivir en fechas muy especiales como el 22 de febrero, y que ya se habían vivido el 22 de febrero del 2017. Ahorita te voy a hablar un poco de las fechas. Bueno, pues este cambio es algo que va y debe de cambiar, y esto es solamente el comienzo. Esto es solamente el arranque de un cambio muy radical. ¿En dónde está el cambio radical, corazones? En el inconsciente colectivo, en cada ser que tenga en su ADN, que tenga en su identidad, en su psique, tenga grabado el inconsciente colectivo de mexicanos. ¿Qué es el cambio radical que debe de cambiar? La percepción, la forma en la que vemos la realidad real, todos los mexicanos, y la percibimos de una manera sana y correcta, y no simplemente volteemos para el otro lado y dejemos que si volteamos a la derecha para evadir, del lado izquierdo esté sucediendo todo de maneras terribles. Estamos dejando de ser quienes éramos, corazones, y comenzamos una nueva identidad. Esa nueva identidad nos obliga forzosamente a cada uno de nosotros a revisarnos, porque cada uno de nosotros conformamos ese inconsciente colectivo, y cuando estoy hablando de eso hablamos de las manadas, de las familias, de los colectivos y de los segmentos y microsegmentos que conforman la gran comunidad de mexicanos con este karma tremendo de narcotráfico, porque vamos a comenzar a conectarnos, repito, en ese colectivo, desde nuestro colectivo mexicanos al colectivo del mundo, desde donde esta pieza fundamental, como cada país y cada grupo humano tiene su tribu, tiene su aporte al mundo, vamos a conectarnos con el mundo desde un ser más original, desde un ser más limpio, más auténtico, más maduro. Vamos a conectarnos este México desde su magia, desde su abundancia, desde su riqueza cultural y artística, desde todo lo que realmente tenemos que ofrecer en nuestra hospitalidad turística. Esta, corazones, es lo que vamos a llamar a partir de ahora una nueva conciencia. Pero necesitamos un nuevo impulso consciente. Por esto necesitamos saber que no puede ni es un cambio fácil, ni es un cambio superficial, ni es un cambio sencillo ni suave. Corazones, tenemos que ir a hacer ahora sí un acto de contrición, y lo vamos a hacer desde el amor, desde ese doble tres, desde ese ponerle todo el amor, la comprensión, pero la neutralidad. Estamos generando este cambio, corazones, desde la médula. Este es un cambio que comienza México, pero ¿qué crees? Desde las entrañas, desde lo más profundo que ha gestado una y otra generación hace montones de años, un eje central del inconsciente colectivo. Y eso estamos hablando, corazones, del sistema completo. También le llaman del narcosistema, en donde, dicho sea de paso, llevamos más o menos ya 6 sexenios, en donde vivimos la constante ya evidente, o sea, te estoy hablando de los 6 sexenios cuando ya empezó la ley de causa y efecto a entender que ese palo va a volver. Por ley de causa y efecto, le llamamos ley del karma también. Que hemos vivido en este tiempo el abuso del poder, del control, el autoritarismo y todo lo que se hace en las sombras, que se quiere tapar y evadir. Entonces, como le llaman todos los que hablan del narcosistema, esta hidra, que al cortarle la cabeza, pues lo único que hace es sacar cabecitas más chiquitas que empiezan en este crecimiento. Y eso también
podemos entender que es muy simbólico porque eso ha venido sucediendo hasta el punto de no retorno, hasta el punto del autoconsumo, porque a eso vamos a hablar realmente. El problema de los mexicanos nunca han sido los extranjeros, los güeros, los gringos, los nada. El problema somos nosotros, con nosotros mismos. Pero voy a ir hablando de eso un poco más. Y bueno, pues este crecimiento, por eso te digo que es un poquito más simbólico, porque yo creo que tardó más tiempo en caer esta última cabeza, como ha habido tantas antes. Esta, pues claro, por el efecto que ya comentamos, llegó a ser pues el más poderoso, rico y a mover un montón de cosas en el mundo. Pero tardó más tiempo en caer que en las 2 semanas antes en que estuvieron planeando su reemplazo. El quien iba a llevar el negocio, quién lo va a reemplazar. Generalmente quien hace que caiga la cabeza y se cuelgue el sombrero por su caída es el que se va a quedar en la cabeza. Y de esto ya llevamos muchas generaciones en donde llevamos un juego muy sucio. Llevamos en nuestro inconsciente colectivo profundamente tatuado ese concepto que no hemos entendido y que no hemos sanado. Y yo, mira, mi corazón palpita porque tengo hablando de esto 15 años haciendo procesos con el árbol genealógico y que entendamos desde dónde tenemos estos matriarcados, desde dónde tenemos esta imagen de varones. Me han invitado a dar conferencia al respecto de la transculturación en México, de todos estos movimientos, sobre todo vistos a través del arte en su tiempo, con el muralismo mexicano y la expresión llevada por Siqueiros, Diego Rivera y Orozco, inclusive en lugares en Estados Unidos, en otras partes de México, en donde se hablaba de los terrores de la transculturación y de la falta de comprensión hacia el pueblo de México. Y no hemos comprendido todavía. Y me siento muy feliz porque por fin puedo ya expresar ciertas cosas en esta vía, porque en el podcast, pues ustedes saben que hemos compartido cosas, pero bueno, pues hemos compartido otras tantas de maneras presenciales y sobre todo cuando la gente tiene que trabajar, sé en lo más profundo, en eso que se va tapando en cada generación. Ese concepto mexicano que tenemos del indio ladino, que no sabemos muchos por qué surgió, este concepto del indio ladino que te sonríe siempre, y te pone su mejor cara, pero por la espalda va a esperar en una mente muy femenina. Femenina no en lo sexual, femenina en su mapa cerebral y emocional. Eso es un mapa psicópata, el que espera. Es una combinación de maquiavelismo y psicopatía. Ese concepto de la feminización de los varones en su mapa emocional, en donde por la espalda va a esperar el momento adecuado y va a clavar el puñal. Y es cuando va a volcar todo su dolor y su resentimiento. ¿Por qué? Porque ese común denominador en lo que nos va a tocar resolver a todos nosotros en la medida y en nuestras familias, en nuestras dinámicas, este concepto del indio ladino traidor, el que avienta la piedra y esconde la mano. Ya no podemos más, corazones, con esta toxicidad que hemos hecho de necesitar poder y de necesitar este sistema traidor. Ves que lo que es parte de esta imagen que llevamos siglos, corazones, ni siquiera el siglo pasado, siglos, estamos y hemos ido normalizando esta imagen. Hemos ido normalizando y haciendo que esa hidra crezca y se pode y se pode y se pode. Y bueno, lo que realmente va a salir, lo que realmente estamos viendo que pasa, pues ha pasado en las sombras de esta realidad que queremos evadir y que tenemos que poner mucha más conciencia y amor a lo que lo estamos haciendo.
¿Por qué? Porque estas sombras, esto que hemos normalizado, esta conducta de los mexicanos con los mexicanos, tiene fibras muy profundas, corazones. Porque esto que estamos viviendo hoy actualmente como la puntita del iceberg, no es un dúo no es una dupla de policías y ladrones, no es un cómic de ciudad gótica y donde sale Spider-Man y Batman y los buenos contra los malos. Esto que estamos viendo, corazones, es el arte de la toxicidad de los mexicanos. Esto es lo más profundo de nuestra psique, corazones, y lo llevamos todos en alguna medida en nuestro transgeneracional. Esto que es lo más profundo de la psique es lo que temen que estos ciclos ya llegaron a su culmen los mexicanos. Ya llegamos a ver que nuestra psique simplemente culminó, llegó al último punto de su psique. No solamente estamos hablando que son actos de violencia, ¿no? Los actos tremendos, absolutos de violencia. Se está exhibiendo en realidad en el mundo lo oculto, lo que se ha querido mantener en las sombras. Y cuando lo oculto se muestra, todo se rompe, es decir, cuando la oscuridad es irrumpida por la luz, entonces la oscuridad pierde fuerza. Porque al querer seguir con la misma estrategia, lo único que está pasando es que están generando realmente la exhibición de la oscuridad. Cuando la luz entra por una grieta, la oscuridad deja de ser ocultada, deja de ser oscura. La oscuridad deja de ser oscura y empezamos a ver. ¿Qué tenemos que aprender, corazones? Si tenemos un inconsciente colectivo, que te voy a invitar a que lo escuches de una manera nueva ahora, ese podcast llamado Somos un pueblo sin padre. ¿Por qué? Porque de eso se fundamenta haber creado Escuela para Padres, de eso se fundamenta constelaciones familiares, Carl Jung, Freud, es decir, llevamos muchos años queriendo entender, pero ¿cómo nos calza a nosotros esta ausencia de padre, esta herida profunda que llevamos los mexicanos con la transculturación? Estos aprendizajes que no teníamos, en donde como no sabemos qué es la autoridad, hemos vivido en el autoritarismo. Son dos cosas totalmente distintas. Pensamos que gritar, pegar, aventar las cosas, infringir miedo, faltar al respeto, hacer que te obedezcan, pensamos que es ser autoridad. Y eso es autoritarismo. Este karma, vamos a decir, que llevamos por esta ausencia de padre, no solamente el padre de familia, sino el padre que es la autoridad amorosa. Este autoritarismo, bueno, pues tenemos un conflicto, todas las familias mexicanas en alguna generación, en donde tenemos una toxicidad arraigada porque no tenemos las jerarquías claras. Porque al no haber una figura de autoridad clara, que en este caso no estoy hablando de los mexicanos, ni estoy hablando de los católicos, estoy hablando en las manadas mamíferas humanas, pues tiene que haber un alfa. Generalmente el que protege, el que defiende, el que trae el mamut es el padre. Esto estoy hablando de la parte más biológica del humano, pero al no tener las jerarquías claras y no tener esta imagen de padre, tenemos muchos matriarcados. Y cuando domina la madre, de esto me has oído grabar series completas y muchos podcasts en relación a este inconsciente colectivo, las madres sin padre, o sea, las madres que crían hijos y no tienen el padre acompañado, y claro, luego van a venir aquí montones, porque cuando he hablado de esto en las series, vienen montones de mamás a justificar el bicho con el que tuvieron hijos y yo por eso soy madre soltera, porque el muy hijo de su chingada madre se largó y no me da de comer. Claro, mi amor, es que de eso quiero hablar. Es una cadena generacional en donde volvemos a caer en el mismo cajón.
una niña, una mujer que no tuvo padre. Entonces va a hacer dos cosas. Va a idealizar demasiado al padre. Cuando tenemos matriarcados en donde no tenemos esa figura padre, primero lo que hacemos, sobre todo las niñas, es una idealización del padre. No lo vemos como realmente es. Si era alcohólico, si era evasivo, si era inestable. No lo vemos como es. No vemos nada de lo que es. Solamente necesitamos cubrir ese espacio. Entonces prácticamente cualquier hombre que venga y me diga que qué bonita estoy, pues con ese me hago 3 hijos, desde mi vacío infantil, desde mi falta de padre. Y entonces cuando ya me deja con 3 hijos y se fue con otra, o más joven, o se fue a drogar, o se fue a Estados Unidos, o se fue al alcohol, entonces lo que se transfiere como cadena es ahora la otra parte de la ausencia de padre. Una ya dijimos que es la idealización, la otra es el odio y el resentimiento desmedido hacia el padre. Y eso nos va a crear en suma, cualquiera de los dos polos, la idealización o el odio y resentimiento desmedido, nos va a crear a cada uno de esos niñitos que crecemos, ya sea en un polo o en otro, una inseguridad psicológica enorme. Y como crecimos inseguros psicológicamente, la única cosa que nos va a hacer sentir seguros, en control, es exactamente eso. El controlar y el poder, el estar en el dominio, y para ello el dinero pues es una vía perfecta para dominar. Ya llegó el punto en que el ciclo del karma se repitió en tantas y tantas generaciones. Necesitábamos tanto un papá. No lo conseguimos en una pareja, pero luego traslapamos eso a los hijos, sobre todo a los varones. Y yo te hablé hace rato que tenemos un karma porque no tenemos las jerarquías claras. No sabemos quién es la autoridad, en qué etapa y quién debe de mandar. Entonces, ya tuvimos gestando un niño en el embarazo, digamos, simbólicamente en un año 9, en el año 2025, se gestó un bebé que está en un parto muy doloroso en el año 2026, en donde como año 1 de 10 empieza a nacer. Apenas empieza a asomar la cabeza. Y bueno, va a tener que aprender en este año 2026 a nacer y empezar a relacionarse con el mundo desde absolutamente otra energía. Se va a tener que relacionar con el colectivo, ese niño, desde una postura mucho más adulta. Porque lo primero que empezamos a ver en noticias internacionales y en toda la información que corre es que México es peligroso, ojo con el turismo, las aerolíneas canadienses y americanas dejaron de venir, y sobre todo a esta ciudad, no vengan. Si entienden que la manera en la que nos relacionamos en el mundo, corazones, debe de cambiar. México debe de cambiar su identidad, porque hemos normalizado lo que es muy incómodo y doloroso. Y nosotros, corazones, no solamente somos eso. Aquí ha viajado muchísima gente a otros países, Europa, Asia, África, y a la esquina, esto lo comenté en la entrevista que tuve en la charla con el doctor Alejandro Saleta, a la esquina del mundo a la que vas. Nos identifica el narcotráfico, el Chapo y Viva México, cabrones. El paisaje, y también dentro del paisaje latino, ¿no? O sea, la imagen y la identidad del mexicano. Una compañera, una amiga me dice que su hijo estaba en Australia y que le decían que si era del cártel, su familia, porque solamente así podía viajar hasta allá. Es decir, esta identidad que vamos regando los mexicanos, que somos gente consciente, que se trabaja, que se puede pagar un viaje y que lo primero que te griten, porque obviamente no sabes lo que es, ¿no? A nosotros nos gritaron, aquí están todos mis compañeros que fuimos a Egipto y a Dubái, en un mercado egipcio, te oyen hablar español y empiezan Shakira, María Félix, española, colombiana, o sea, hasta dar mexicano, mexicano, y llegamos a un mercado egipcio y nos gritaban por todos lados, viva México, cabrones, y el Chapo.
no saben lo que es y no saben lo que nos puede pesar llegar al otro lado del mundo con lo que eso nos cuesta de ahorro económico y encontrar que la identidad de los mexicanos es nuestro inconsciente colectivo que no hemos querido ver, que lo normalizamos y medio te tragas el mal sabor y no te mueves, porque esa imagen que han creado los carteles mexicanos, en general en las películas y en ahora que está tan trending toda la imagen de latino en las películas hollywoodescas y series, etcétera, en que este mexicano es flojo, es aprovechado, porque es el indio ladino, y violento, sumamente violento y rencoroso. De ahí también se nos están asomando los karmas transgeneracionales de evasión, que la evasión son las adicciones. Y el alcohólico pues necesita evadirse de su realidad, de sus compromisos, de sus responsabilidades. No tiene una fuerza emocional para enfrentar la vida. Hay podcasts de eso también, sobre el alcoholismo, sobre las adicciones. Y como su palabra la dice, adicción, lo que no decimos. ¿Te fijas cómo esas evasiones, esas normalizaciones ya nos cobraron una factura muy cara? El karma del alcoholismo, de las adicciones, es porque pues no tenemos límites. Otra, me tomo otra, no tenemos límites porque no tenemos responsabilidades. Oye, mañana trabajas, tu mujer está embarazada, va a parir, tienes 3 hijos. No, otro. Estos karmas que son de los países transculturizados, desde la imposición del imperio católico y el imperio pues que vino a saquear y vino a colonizar, como han hecho en otras partes, en donde nuestros hombres, los que eran feroces guerreros, machos alfa que cuidaban sus manadas y sus mujeres y sus hijos, fueron muertos, se murieron, casi todos. Y la mayoría, sobre todo en México, porque aquí viene una herida muy profunda, corazones, se murieron de enfermedades venéreas. Se quedaron muertos nuestros hombres y los que quedaron vivos, los más jóvenes, quedaron reducidos a ser esclavos, sirvientes. La figura masculina totalmente diluida, llena de resentimiento de donde nació el indio ladino, que para sobrevivir tiene que agachar la cabeza, pero va a acumular una cantidad de resentimiento inmenso. Esto, corazones, es apenas el comienzo. Y todo saldrá a la luz. Todo se está poniendo frente a nosotros. Es importante que entendamos, corazones, que hemos visto la figura familiar, la figura del padre, la figura de las estructuras irse degradando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando toda la verdad esté enfrente, vamos a juzgar hacia afuera el doble 3, el doble niño de berrinche. O nos vamos a mirar y vamos a mirar nuestro propio linaje familiar, de dónde viene todo esto. ¿Te das cuenta que en este momento, en este año caballo, y perdón porque ya sé que ya rebasé el tiempo que normalmente les dejo, pero me parece de un valor enorme porque hoy estoy en terapia. Hoy estoy en terapia con un inconsciente colectivo que sufre mucho, que tiene mucho dolor, mucha violencia, que tiene un caos tremendo, pero que no sabe que es la fuente de su propio dolor. Así que bueno, ya escucharás el podcast en 2 tramos si es necesario. Te das cuenta, corazones, que con este caballo de fuego y entre eclipses, que no es casualidad, estamos en el reencuentro con nuestra conciencia. Porque tenemos que dejar atrás, por fin, ese dolor emocional tan profundo. Esa necesidad de control enfermo, tóxico, que viene del miedo, de la inseguridad. Tenemos cargando este lastre los últimos 20 años y cada 20 años hay un ciclo que tiene México que puede generar un cambio. Pero hace 20 años, en el año 2006, tuvimos una chance, pero no estaba todo tan alineado como este año 2026.
en donde tenemos un generador, vamos a decir, tenemos un vórtice de energía tan potente, en donde nos ayuda el colectivo, porque esto es para el mundo entero, que va a arrastrar a la confrontación del sujeto con el espejo. No hay forma, este vórtice nos va a arrastrar. ¿Qué significa al espejo? Significa mírate a ti mismo. Va a hacernos voltear a ver a nuestro peor enemigo, y este peor enemigo es nuestro propio pueblo. No son los güeros, no son, esta es una verdad muy fuerte, es una verdad que arrastramos, es una verdad muy dolorosa que duele tanto que la evadimos. Cuando te digo no son los güeros, es que cuando llegaron los españoles no fueron ellos. Cuando llegan los gringos o lo que sea, el presidente que sea, y hace y pone el pasaporte y la arancel, no son ellos. Somos nosotros mismos, corazones. Esta es una verdad muy fuerte. ¿Por qué? Porque la transculturación, cuando se cayó el imperio y llegó el otro imperio, eran solamente 100 españoles y no traían más de 50 caballos. ¿Cómo se cayó un imperio? Por la traición. Por esto profundo que nosotros dentro de nuestros mismos hermanos, familias y compatriotas hacemos. Simbólicamente esa transculturación en donde no son los blancos, somos nosotros. Nos cuesta mucho, corazones, ver esa verdad. Es una verdad que arrastramos porque no hay nada allá afuera. Lo que más nos ha dolido es nuestra propia familia. Y eso es para cada uno de nosotros. No hay enemigos afuera. Esos de adentro son con los que tenemos que neutralizar nuestro dolor. Y como hemos perdido ese sentido de jerarquía que te mencioné hace rato, te voy a hablar mucho más de los karmas que llevamos los mexicanos. Esos matriarcados en donde la madre tapa por miedo todo lo que hacen sus hijos. Tapa y los sobreprotege. Los mete en su falda para que nadie venga a reclamarles los hijos que tienen tirados, las mujeres que golpearon, lo que se robaron. La mujer, la madre tiene miedo. ¿Por qué? Porque tampoco tuvo padre. Y luego a veces esos hijos sobreprotegidos van a caer en adicción. ¿Qué dijimos que era adicción? Lo que no se dice. ¿Y qué es lo que no se dice? Lo que no dice este niño. ¿Y mi papá? ¿Por qué no está aquí mi papá? ¿Por qué no me quiere mi papá? Entonces nos vamos a la adicción. Y luego a veces esos hijos en adicción, en enfermedad psicológica, a veces violentan a la propia madre, la ofenden. Puede suceder que o la ofendan. ¿Por qué, corazones? Porque te das cuenta que no hay jerarquías, no hay orden. O ofenden a la madre o la sobreprotegen como si fuera su hija. Luego tenemos evidentemente un fruto de hombres niños, solapados por la madre, solapados por su mamá, que tiran hijos, que golpean mujeres. Y así, corazones, una cadena tras otra cadena generacional, en donde ya a este punto perdimos el orden de qué fue primero, el huevo o la gallina. El mismo origen del caos que tenemos somos nosotros mismos, corazón. En esos deseos y necesidades infantiles, sin control, basadas en el miedo, en el resentimiento. Esta necesidad de sobresalir por encima de los otros. Esta evasión, corazones, que ya no se puede tapar. El vórtice y la energía de este año, que esto apenas empieza, es como que por fin hay un corte láser. Ese corte láser va a cortar de manera definitiva y tajante y va a impedir que sangre y va a impedir que siga permeando ese ADN de ese pasado venenoso, de ese pasado podrido. Estamos a puertas de un nuevo mundo, de una nueva luz, de una nueva línea de tiempo o de un nuevo amanecer, como le han llamado. Esto empezó a despertar
Y no, la pregunta sería si realmente estamos listos para darnos cuenta de lo que es necesario darnos cuenta. ¿En qué medida? En la medida que cada quien tenga que revisarlo. Y me encanta porque este proceso de revisarnos a nivel transgeneracional, esas memorias de una generación tras otra generación de autoritarios, de padres autoritarios, con matriarcados, con bla, 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 con los adictos, con los abandonados, y todo vuelve a ser lo mismo. Esta frase que nos acompaña siempre es que el llamado es a la conciencia y a la revisión, y donde tenemos que poner amor en donde hizo falta. Y poner amor en donde hecho falta es poner conciencia y trabajo personal. Porque donde hay más violencia, en donde hemos sido abusados, ha sido dentro de nuestras familias. Por eso lo hemos evadido. La pregunta es, ¿quién tapa? ¿Por qué lo tapa? ¿Qué le mueve a tapar? ¿Y por qué se ha tapado todo este abuso que teníamos que ver dentro de nuestra sangre? Por conservar las formas, por imagen, por temor a Dios, por miedo al que dirán, por estos juegos de superioridad moral en donde hemos jugado a ser salvadores, porque yo soy mejor que mi papá, que mi mamá, que mis abuelos, yo soy mejor que mis hermanos. Esta superioridad de salvadores, que lo único que hacemos es volver a repetir. Básicamente el karma del inconsciente colectivo de mexicanos es cuando hay caos, violencia y un estado profundo de incertidumbre, ¿verdad? Que eso es lo que estamos viviendo ahorita, lo que vivimos encerrados con tantas revueltas, caos, violencia e incertidumbre. ¿Qué hacemos cuando lo tenemos? Y nadie nos va a venir a rescatar, nadie nos va a venir a proteger. No hay un padre que nos proteja, ese padre se murió. Y tenemos que hacer nacer un padre adentro de nosotros. Aquí me encanta esta frase, estoy aplicando en este día todo lo que yo aplicaría en una terapia. ¿Qué hace el dolor? Aquí hay una paradoja, ¿vas a resolver o vas a disolver? Porque si quieres resolver, vas a ir afuera, vas a ir a hablar, a subir, a bajar, a pelear, a pagar, a comprar, a controlar. Resolver es ir afuera, pero disolver es ir adentro, ir a quitar los juicios, ir a quitar los pesos, ir a quitar el dolor, ir a quitar la evasión, ir a confrontar con el espejo, ir adentro de saber qué parte de mí cargo de esto todavía. Y aunque no lo hagamos y no seamos nosotros violentos, ni alcohólicos, ni abandonadores, aunque no lo seamos, nos duele. Y si nos duele es porque no hemos fluido esas emociones, es porque no hemos diluido ese peso que llevamos. Si nos duele y lo juzgamos, tenemos que ir a neutralizar. La invitación, México, es a disolver con amor. Porque yo te pregunto, en tu trabajo personal, en todo lo que guardas en tu corazón, en estas memorias que llevamos, ¿qué va a pasar cuando todo esto salga a la luz? Estoy hablando de México. ¿Qué va a pasar cuando el colectivo salga a la luz? ¿Realmente, corazones, tenemos con qué tragarnos la verdad? Porque estamos en un ciclo de no retorno. Y si llegaste hasta aquí, gracias, te respeto tu dolor, que es el mío, compatriota, hermano, mexicano, no importa en el país en el que vives. Estamos de acuerdo que nos hace falta saber ordenarnos, tener límites, ser nuestro padre y nuestra madre adentro, y lo más importante de todo que necesita el mexicano, actuar más y decir y blofear menos. Nos falta actuar más para conseguir estabilidad, no necesitar demostrar quién somos, no necesitar colores para que nos vean. Estamos en el camino de la madurez colectiva espiritual, pero ¿sabes en dónde empieza todo? En cada uno de nosotros. Esa es la invitación, corazones.
Así que te mando un abrazo grande. Ahora sí es fin de semana. Estamos todo el fin de semana en inteligencia emocional y el jueves que entra empezamos todo marzo. Mes tremendo a trabajarnos de manera transgeneracional. Así que bienvenidos los que así lo quieran en línea a hacer trabajo en vivo precisamente para ordenar esto que nos duele en nuestro árbol genealógico. Te dejo un abrazo grande, 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 profundo, profundo, profundo. Y recibo tus comentarios. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.